nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra explicación de la doctrina católica, basándonos en el Catecismo Mayor de la Santa Iglesia Católica, publicado con el nombre Catecismo Mayor del Papa San Pío X. No es del Papa, es de la Iglesia, el Papa lo publicó. En la pregunta 864 dice: la fe es una virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestra alma y por la cual, apoyados en la autoridad del mismo Dios, creemos que es verdad cuanto Él ha revelado y por medio de la Iglesia nos propone para creerlo. Y bien, la Iglesia recibió de Cristo la revelación divina y el encargo de enseñar a todos los pueblos lo que Cristo había revelado, sea el Antiguo Testamento y sea el Nuevo Testamento. De hecho, nuestro Señor, al subir al cielo, dijo: vayan en todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las naciones, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en los primeros años de la Iglesia, después de haber recibido el Espíritu Santo, los apóstoles predicaron, enseñaron, bautizaron, confirmaron, casaron, celebraron la Santa Eucaristía, la misa, que llamamos fracción del pan también, en los Hechos de Apóstoles, y después poco a poco van a escribir una parte de la revelación divina, una parte que va a formar el Nuevo Testamento. Y la parte no escrita la llamamos tradición apostólica. En efecto, en la carta a los Tesalonicenses, segunda carta, capítulo 2, 15, dice: mantened firmemente las tradiciones, lo transmitido, en que fuisteis adoctrinados, evangelizados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Entonces, de viva voz, esto se llama tradición apostólica, transmisión oral de la fe, y por carta es lo que va a ser lo que llamamos el Nuevo Testamento escrito. Entonces hoy vamos a ver las preguntas 874 a 889 de la Sagrada Escritura. Entonces la revelación divina está en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica. Por desgracia, los protestantes dicen solo Escritura, y bien es falso, porque aquí nos dice que pone al mismo nivel lo que fue escrito por carta y lo que fue dado oralmente de viva voz. ¿Dónde se contienen las verdades que Dios ha revelado? Las verdades que Dios ha revelado se contienen en la Sagrada Escritura y en la tradición. Sagrada Escritura y tradición. Y bien, el Lutero dijo sola Escritura y echó a la basura la tradición, lo que es una tontera porque la tradición es anterior a la Escritura. ¿Qué es la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura es la colección de los libros que los profetas y hagiógrafos, los apóstoles y los evangelistas escribieron por inspiración del Espíritu Santo, y la Iglesia ha recibido como inspirados. Toda la Sagrada Escritura es esta colección de 73 libros escritos por los profetas, los hagiógrafos, los escritores sagrados, los apóstoles y los evangelistas. ¿En cuántas partes se divide la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura se divide en dos partes, como todos saben: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿El Antiguo Testamento qué es? Bien, el Antiguo Testamento es lo que fue antes de Cristo y contiene los libros inspirados, escritos antes de la venida de Jesucristo. Todo lo que fue escrito antes de la venida de Cristo, bien, se llama Antiguo Testamento, y fue explicado, custodiado, protegido, comunicado por la antigua sinagoga, que era inicio de la Iglesia, que era la Iglesia en germen, podemos decir. Antiguo Testamento que los apóstoles
y los cristianos del tiempo de Cristo recibieron de la sinagoga contenía 46 libros. 46 libros, y los apóstoles poco a poco van a escribir, dijimos, los 4 evangelios, las cartas de los apóstoles, los hechos apóstoles, el Apocalipsis, van a formar lo que llamamos el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento contiene los 27 libros inspirados, escritos después de la venida de Jesucristo. Y la revelación divina, se clausuró con la muerte de San Juan, más o menos el año 95. Después de Jesucristo y la muerte de los últimos de los apóstoles, ya no hay ninguna revelación. Por lo tanto, el libro de los mormones, el Corán de los musulmanes, todo eso, son escritos humanos. La revelación divina se clausuró, con la muerte de San Juan. Entonces, el Nuevo Testamento contiene, dijimos, los 27 libros inspirados, escritos después de la venida de Cristo. ¿Cómo se llama comúnmente la Sagrada Escritura? Bien, la Sagrada Escritura se llama comúnmente Sagrada Biblia, Biblia Sagrada. Biblia viene, ¿qué quiere decir Biblia? Biblia quiere decir la colección de los libros santos, el libro por excelencia, el libro de los libros, el libro inspirado por Dios. La palabra Biblia viene del griego, mediante el latín. Ta Biblia, en griego, significa los libros. Los libros, y estos libros van a ser los libros sagrados de la religión cristiana, Antiguo, Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia es el libro por excelencia, el libro de los libros, el libro inspirado por Dios. Ahora, Biblia se hizo del neutro plural griego, se hizo femenino singular en latín, después en nuestros idiomas. ¿Por qué la Sagrada Escritura se llama el libro por excelencia? La Sagrada Escritura se llama el libro por excelencia por la excelencia de la materia de que trata, por su autor. ¿Puede haber error en la Sagrada Escritura? No. En la Sagrada Escritura o Biblia no puede haber error alguno, porque siendo toda inspirada por el Espíritu Santo de Dios, el autor de todas sus partes es el mismo Dios. Entonces, en la Biblia no puede haber errores. ¿Por qué? Y porque el autor principal de este libro es Dios mismo. Dios mismo inspiró a los escritores sagrados, inspiró el texto, el contenido. Ahora, la Biblia es palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuándo es palabra de Dios? ¿Cómo sabemos con garantía cuál es el texto que es realmente palabra de Dios? Y bien, Santo Tomás de Aquino dice que el texto autógrafo que salió de la pluma del escritor sagrado, esto es palabra de Dios. Ahora, las Biblias que tenemos hoy son palabra de Dios. Depende. En la medida que el texto es fiel, absolutamente fiel al texto original, es palabra de Dios. En la medida que la traducción es fiel al texto original, es palabra de Dios. Pero en la medida que hay errores de copia, errores de traducción, errores de interpretación, ya no es palabra de Dios. Cuidado. Y hoy, por desgracia, hacen pasar por palabra de Dios, a veces textos falsos, falsificados, mal traducidos a propósito, y a veces mal interpretados, mal explicados. Por ejemplo,
La traducción del Mundo Nuevo de los Testigos de Jehová, bien, es falsificada. Tiene pasajes muy importantes de la fe cristiana que son totalmente falsificados. Por ejemplo, dice en San Juan capítulo 1:1, principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ellos traducen, el verbo era un Dios, un artículo, Dios de minúscula. Bien, eso está falsificado. Cristo dice, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Ellos traducen, esto representa mi cuerpo. Bien, no representa, es Señor, es. La Biblia Reina Valera, que todos los protestantes en general usan, por desgracia tiene errores de traducción. Un pastor casi orando dijo, si me acuerdo bien, que dijo que había unos 1900 errores de traducción. Por ejemplo, San Lucas 1:28, Dios salve María, llena de gracia. Ellos dicen, salve la favorecida. Entonces es un problema. Hay problema. Entonces la Biblia sí es para Dios en la medida que el texto es fiel al original, que la copia es fiel al original, que la traducción es correcta y que también la explicación que da el predicador es correcta, porque si dice otra cosa ya no es para Dios. Y por desgracia hoy miles y miles de pobres católicos están engañados en las sectas protestantes y les hacen creer que es palabra de Dios, bien, la invención de su cosecha. Por ejemplo, tachan de ídolos a los santos, a la estatua de los santos. Bien, es falso. La Biblia dice no tendrás ídolos, es verdad. ¿Pero qué es un ídolo? Un ídolo es falso Dios. Y cuando dicen que los santos son ídolos, es mentira. ¿Por qué? Y porque un santo no es un Dios. Adorar a Dios es reconocerlo como Señor Creador nuestro. Adoramos únicamente a Dios. Ningún católico dijo que los santos son nuestros creadores. No es posible. El otro día daba unos libros en la calle, en el tráfico. Un señor dice, yo no adoro a la Virgen. Yo dije, yo tampoco adoro a la Virgen. Entonces ellos ponen en la cabeza de la gente que los católicos tienen ídolos y adoran a la Virgen y mezclan todo. Bien, y los hacen pasar por palabra de Dios. Y bien, es un grande engaño, es una falsificación de falsos profetas. Puede haber error en la Sagrada Escritura. Y bien, en la Sagrada Escritura no puede haber error alguno, porque siendo toda inspirada, el autor de todas sus partes es el mismo Dios. Como dijimos, en la medida que el texto es fiel, verdadero, bien traducido, bien explicado, bien entendido. Puede haber errores en las copias y traducciones de la Sagrada Escritura. En las copias y traducciones de la Sagrada Escritura puede haber errores, y de los copistas o de los traductores. Mas en las ediciones revisadas y aprobadas por la Iglesia Católica no puede haber errores en lo que atañe a la fe y a la moral. Entonces, cuidado, en las Biblias robadas a la Iglesia, imprimidas por los protestantes, puede haber errores de traducción y errores de falsificación. Por eso la Iglesia mucho tiempo ha prohibido las Biblias falsas, las Biblias robadas, las Biblias falsificadas, las Biblias publicadas sin ninguna explicación de la Iglesia. Por eso la Iglesia pone su imprimatur, es decir, su permiso, su sello en las Biblias católicas. Hoy, por desgracia, hay Biblias incluso católicas con sello que no son muy fiables. Por ejemplo, la latinoamericana, Dios habla hoy. Hay problemas de comentarios, hasta de traducción torcida a propósito. Entonces, cuidado, la mejor Biblia actualmente que tenemos en español es la Biblia de Monseñor Juan Straubinger. Juan Straubinger, la Biblia comentada, por ejemplo. La Torre Amat, la Nacarcolunga Antigua, por ejemplo. Continuamos con esta explicación de la Biblia. Pregunta 884. ¿Es necesaria a todos los cristianos la lectura de la Biblia? La lectura de la Biblia no es necesaria a todos los cristianos porque ya están enseñados por la Iglesia, pero es muy útil y se recomienda a todos. Entonces, si alguien no sabe leer y escribir, si alguien no tiene buenos ojos, si alguien no tiene Biblia, es decir, que no se preocupe. ¿Por qué? Porque el catecismo que recibió
en su primera comunión, y bien concretamente contiene la crema de toda la Biblia, las verdades fundamentales que debe creer y el aspecto moral que tiene que hacer, ya lo conoce. Sin embargo, la Iglesia dice es muy útil y recomendada a todos. Pero cuidado que sea Biblia católica, Biblia verdadera, Biblia no falsificada, ninguna Biblia protestante, cuidado. Es lo mismo, no es verdad, no es lo mismo, no es lo mismo. Hacen pasar por verdadera moneda billetes falsos. Parecen, pero no es. Puede leerse cualquier traducción vulgar, popular de la Biblia, puede leerse cualquier traducción vulgar de la Biblia con tal que esté reconocida como fiel por la Iglesia Católica y vaya acompañada de explicaciones aprobadas por la misma. Entonces, la Biblia, usted puede, dijimos, tener cualquier Biblia, pero que tenga el sello de la Iglesia, la aprobación de la Iglesia. Pero debido ahora a la crisis en la Iglesia, hay Biblias que tienen sello y firma de la Iglesia, imprimatur, pero no son fiables, como dijimos. Dios habla hoy, la latinoamericana especialmente. Y también la Biblia de nuestro pueblo, por desgracia, hay mucho elemento racionalista. Tal cosa es ficticio, tal cosa es... no, señor, si la Iglesia lo admitió hace siglos y siglos, ¿usted quién es para decir esto? ¿Por quién podemos conocer el auténtico sentido de las Sagradas Escrituras? El sentido auténtico de las Sagradas Escrituras solo podemos conocerlo por la Iglesia, porque solo la Iglesia no puede errar en su interpretación. ¿Por qué? Y porque recibió el mandato de Cristo: estaré con ustedes al fin del mundo. Recibió el Espíritu Santo y ella es la representante de Cristo en la tierra. La Iglesia, columna y sostén de la verdad, dice la Sagrada Biblia misma. En efecto, en la primera carta a Timoteo 3:15 dice: la Iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Vayan, prediquen, enseñen, bauticen, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces esto es algo serio. Cualquier secta no tiene para nada ningún derecho de ponerse al mismo nivel que la Iglesia Católica. El sentido auténtico de las Sagradas Escrituras solo podemos conocerlo por la Iglesia, porque solo la Iglesia, columna y sostén de la verdad, no puede errar en su interpretación. Otra pregunta: ¿por qué solo pueden leerse las traducciones de la Biblia aprobadas por la Iglesia Católica? Solo pueden leerse las traducciones de la Biblia aprobadas por la Iglesia Católica porque ella es la guarda legítima de la Biblia. A ella fue confiado el Evangelio oralmente y después ella lo escribió. Ella sabe lo que significa y siempre fue comunicado de obispo a obispo, de sacerdote a sacerdote. ¿Qué debe hacer el cristiano a quien le ofrece una Biblia algún protestante o emisario de los protestantes? El cristiano católico a quien le ofrece una Biblia algún protestante o emisario de los protestantes debe rechazarla con horror, como prohibida por la Iglesia. Y si la hubiese recibido sin darse cuenta, debería inmediatamente arrojarla a las llamas o entregarla a su párroco. Esto es lo que siempre dijo la Iglesia Católica para mantener la fe de sus hijos en su pureza. Hoy no sé qué pasa, pero muchos católicos ni saben esto, hasta ni los sacerdotes, ¿eh? Entonces, el cristiano católico a quien le ofrece una Biblia protestante, bien debe rechazarla con horror. ¿Por qué? Porque es falsa, es falsificada, mutilada, mal traducida a propósito. Si la ha recibido esta Biblia falsa, dice, inmediatamente arrojarla a las llamas, al fuego.
o dar al párroco para que la ponga en el infierno. El infierno es la biblioteca de los malos libros, donde los sacerdotes ponen esos malos libros para consultarlos y después rechazar el veneno. ¿Por qué la Iglesia prohíbe las Biblias protestantes? La Iglesia prohíbe las Biblias protestantes porque o están alteradas o contienen errores, o porque, faltándoles la aprobación y notas declarativas de los sentidos oscuros, pueden dañar a la fe. Por eso la Iglesia prohíbe hasta las traducciones de la Sagrada Biblia aprobadas antes por ella, pero reimpresas después sin las explicaciones aprobadas por la misma. Entonces, ¿por qué la Iglesia prohíbe la difusión de las traducciones protestantes? Bien, porque o están alteradas, es gravísimo esto, es como las leyes, la Constitución, el Código se ha alterado, eso no puede aceptarse, o sean alteradas de un lado, o contiene errores de traducción, o comentarios falsos, o porque faltándoles la aprobación y notas declarativas de los sentidos oscuros que pueden dañar a la fe. En la Biblia todo no es fácil, no se entiende todo. San Pedro en su segunda carta, capítulo 1, 20 dice: ninguna profecía de la Escritura es obra de la propia iniciativa, porque jamás profecía alguna trajo su origen de voluntad de hombre, sino que impulsados por el Espíritu Santo hablaron hombres de parte de Dios. Y solamente los hombres encargados de Dios tienen el poder de explicarnos estas profecías. Cristo dijo en efecto en San Lucas 10:16 a los apóstoles que eran sacerdotes: quien usted escucha, me escucha; quien usted rechaza, a mí rechaza. La Biblia sí es palabra de Dios, dijimos, pero la Biblia nos habla y puede ser manipulada para perdición de los desobedientes y de sus víctimas. Segunda carta de Pedro 3:16 dice, hay gente superficial e ignorante que deforma las cartas de San Pablo y como para su propia perdición, como deforma las otras escrituras. Entonces, decir Biblia máxima autoridad, es sola Biblia, y cada quien la interpreta a su modo, y bien, es abrir el camino a todas las sectas actuales. La Biblia es el libro santo de la Iglesia Católica, una santa católica apostólica y punto. Una iglesia que no tiene 2000 años, bien, no es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fundó su iglesia. Una sola, mi iglesia, dijo en San Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre mi iglesia. Entonces, toda disque iglesia que nos robó la Biblia y la interpreta a su modo, bien, son injustos. Se pierden y van a perder los que los escuchan. San Ignacio de Antioquía, segundo obispo de Antioquía de Siria, dijo: si alguien tergiversa, falsifica el mensaje de Cristo, el evangelio de Cristo, él y los que le hacen caso, lo escuchan, irán al infierno. Entonces la Iglesia prohíbe las Biblias falsas. ¿Por qué? Y porque es normal. Cualquier gobierno prohíbe de difundir una comida tóxica. Es normal. Cualquier gobierno prohíbe la falsa moneda, o prohíbe que falsifiquen su código penal, o sus leyes, o su constitución. Es lo mismo. La Biblia es de nosotros. Los protestantes no tienen ningún derecho de tocar la Biblia, predicar Biblia, hablar Biblia, imprimir Biblia, y en nombre de la Biblia engañar a la gente. Es gravísimo. Por eso la Santa Madre Iglesia dice, prohíbe las Biblias protestantes falsificadas, porque o están alteradas, de hecho contienen 6 libros menos, o contienen errores, o porque faltándoles la aprobación y notas declarativas de los sentidos oscuros. Por faltarles estas notas, dañan la fe. Por eso la Iglesia prohíbe incluso las traducciones de la Biblia aprobadas
antes por ella, pero reimpresas después sin las explicaciones aprobadas por la misma. Entonces a veces hubo casos, los protestantes tomaron una Biblia aprobada por la iglesia, pero eliminaron las explicaciones y ahí no funciona ya, por eso la prohíba también. Entonces, queridos hermanos, la Biblia sí es palabra de Dios en la medida que es fiel al original. Es toda copia alterada, falsificada, mal traducida, mal explicada, mal copiada, mal entendida, mal traducida, ya no es palabra de Dios. Y hoy, por desgracia, la gente es tan ignorante, piensa que cualquier Biblia es palabra de Dios. No, no, no. Por eso tener únicamente Biblia católica. Y la mejor, como dije, Biblia católica que tenemos, pueden bajarla de internet, es la Biblia comentada de Monseñor Juan Straubinger, con G de gato, Straubinger, vale la pena. Dichosos los que recibieron pacíficamente la fe católica desde su niñez en el catecismo. El catecismo es la crema, la síntesis de las verdades fundamentales contenidas en la Biblia. Una abuela que no sabe leer, escribir y nunca tocó una Biblia en su vida, sabe más que un super pastor que tiene el conocimiento pero falso. La abuela sabe que hay Dios uno y trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que creó al hombre, que el hombre caído bien fue salvado por el Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo. Jesucristo dio su vida por nosotros, murió en la cruz por nuestra salvación. Y esta salvación que Cristo nos mereció, la confió a su iglesia mediante los 7 sacramentos. Y cuando uno se bautisma, cuando se confiesa, bien recibe el perdón de sus pecados. Cuando comulga, bien recibe el cuerpo sangre de Cristo. Cristo dijo al que el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. El cristiano que sabe esto, que conoce los 10 mandamientos y que sabe que en la muerte hay juicio, bien, el que muere en pecado mortal cae al infierno y el que muere reconciliado, perdonado, va al cielo, ya sabe todo. No es necesario que conoce todos los cuentos bíblicos y los crímenes de los horribles personajes también del Antiguo Testamento. Entonces, queridos hermanos, mantengámonos en la fe católica. La palabra de Dios sí llega a nosotros de dos modos: la Biblia, el Nuevo Testamento, lo escrito, y la tradición apostólica. Y esto también lo eliminaron por completo los pobres protestantes que no tienen la tradición apostólica. Sin embargo, dice San Pablo muy claramente: tened firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinados, evangelizados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. 2 Tesalonicenses 2:15. Y al final de su segunda y tercera carta dice: no quiero papel y tinta, voy a hablar de viva voz. ¿Qué dijo? Tradición apostólica. Por lo tanto, queridos hermanos, rechazar la traducción apostólica y solamente atenerse a un libro robado y falsificado es realmente garantía de perdición. Manténganse católicos y hagamos caso a la Iglesia. Amén.